Vamos a aterrizar hoy día, tratar de aterrizar en, primero viendo lo que se llama los aspectos generales que toca ya los lineamientos para la formulación de proyectos ecosistémicos, ¿ya? Y la segunda parte va a consistir en ya esto, lo que hemos visto los 2 días anteriores, más lo que nos dice estos lineamientos, es tratar de estructurar un contenido de qué es lo que se debería de desarrollar en cada proyecto de ecosistémico que ustedes vienen desarrollando, ¿ya? Bueno, los 4 grupos, ¿no? Identificando los temas que tienen que desarrollar, bueno, muy independientemente si ya lo tienen, ¿no? Temas en general, y de producto de esos temas, identificar algunos indicadores que se han visto ayer, ¿no? Y el día anterior, para poder hacer una planificación de los trabajos que aún les falta desarrollar y en base a eso fortalecer el diagnóstico, ya que eso, como veníamos diciendo, va a servir como un insumo para nosotros para poder sistematizar y poder tener más casos para poder construir ya un nuevo documento metodológico para este tipo de proyectos, pero ya más, digamos, más avanzado, ¿ya? Más avanzado. Entonces, como caso, van a ser los proyectos que estamos desarrollando aquí en este diplomado. Bien, entonces los lineamientos de los PIB verdes que se denomina, trata de tres temas en sí, ¿no? Hace incidencia en lo que es conceptos básicos, ¿sí? Conceptos básicos que ya ustedes lo han recibido los 2 días anteriores. Ahí simplemente los voy a mencionar rápidamente. Tiene en cuenta estos lineamientos de un marco normativo sobre la cual, ¿no?, se ha desarrollado, ¿no? Se ha desarrollado estos lineamientos, y vamos a hablar de unas características que deben tener este tipo de proyectos, ¿ya? Los tipos de los proyectos ecosistémicos. Uno de los primeros temas que desarrolla estos lineamientos, ¿no? Bueno, todo instrumento metodológico siempre empieza con un marco conceptual, ¿ya? Porque un marco conceptual que da soporte a las orientaciones que se va a desarrollar en cada documento metodológico, ¿ya? Si ustedes han revisado la guía general, siempre en cada tema, en cada módulo, ¿sí?, que tiene, primero empieza por un tema conceptual, ¿sí? Por ejemplo, que es unidad productora, ¿sí?, que sea de estudio, que sea de influencia, y después desarrollo, ¿sí? Siempre por eso es necesario tener la base conceptual bien clara. Bueno, entonces ustedes ya han recibido qué es los conceptos, lo que es en diversidad biológica y lo que es ecosistema, lo que son ecosistemas. Entonces lo que vamos a hacer es pasar rápidamente esto. En estos lineamientos define que la diversidad biológica, dice que es la amplia variedad de organismos vivos que existen sobre la Tierra y sus relaciones que existen entre ellos, ¿no? Y que fundamentan la vida en el planeta, básicamente. Y comprende, esta diversidad biológica comprende tres elementos, ¿no? Variedad entre especies, ¿no? Es decir, estamos hablando ahí en diferentes grupos de especies que pueden existir en determinado territorio, la variedad que puede existir dentro de cada una de ellas, ¿no? Ahí estamos hablando de la variedad o diversidad genética, ¿no? Y los diferentes ecosistemas que existen. Ahora,
Los elementos que consideran estos, la diversidad biológica, ¿no? Son puntualmente los ecosistemas, que ustedes ya saben que es un ecosistema, ¿no? Las especies, y al hablar de especies estamos hablando de la flora y fauna, y lo que son los recursos genéticos, ¿no? Ahora, el ecosistema es el sistema natural de comunidades de plantas, animales, microorganismos y el ambiente inorgánico, ¿no? Que interactúa como una unidad funcional. Las especies son los diferentes tipos de organismos que existen, ¿no? Y los recursos genéticos se define como todo material de origen vegetal, o animal o microbiano. Dicho sea de paso que más adelante vamos a ver, por ejemplo, en algunas instituciones se trataba de plantear algunos proyectos de tipo para crear un banco genético, dice, de algunas especies, ¿no? Bueno, vamos a ver que ese tipo de intervenciones no es un proyecto de inversión pública, cuando se focaliza solamente en lo que es crear un banco de genes, por ejemplo, de algunas especies, sea de flora o de fauna, ¿no? Vamos a ver más adelante que eso no es proyecto de inversión pública. Bien, entonces, esta diversidad biológica, ¿sí? Se puede definir a través de algunas características, ¿no? Que pueden definir su estado, que es a través de la abundancia o no abundancia, la variedad genética y la distribución que puede existir en un determinado territorio, ¿no? O el grado de concentración que puede existir. Los ecosistemas que existen, bueno, esta es como una referencia general que se ha tomado según el World Resource Institute, año 2003, que son ecosistemas generales, ¿no? Ahí menciona, por ejemplo, que estos ecosistemas pueden ser las arenas marinas, áreas costeras, ¿no? Aguas continentales, donde están pues los ríos, lagos, ¿no? Los humedales, ¿no? Están en ese tipo de ecosistemas. Los bosques, las zonas áridas, islas, montañas, áreas cultivadas, zonas urbanas. Bueno, esos son, digamos, en general, pero ahí, digamos, falta lo que es los ecosistemas que nuestra entidad, nuestro ente rector puede definirlo como ecosistema. Sí, estos no son los únicos, sino son los generales, ¿ya? Coral los mencionaba el día lunes, ¿sí? Que están en trabajo, en curso el mapeo de los ecosistemas que pueden existir, que existen a nivel nacional, pero ese es muy complejo. De repente pues se puede tener una aproximación. Nosotros cuando tuvimos una conversación con ellos, por ejemplo, para tratar de definir los temas que vamos a tocar aquí, ¿no? En estos 3 días que ya se han vertido, se han desarrollado, es decir, ¿cómo delimitar un ecosistema? ¿No? ¿De dónde a dónde empieza y dónde termina? Y eso es muy complejo, ¿no? Decía, ¿no? Esos problemas van a conllevar a cuando se trate de mapear los ecosistemas que se tienen en el país, ¿no? Bueno, pues eso es una tarea del MINAN, ¿ya? Una tarea del MINAN que lo va a desarrollar. Ahora, todo ecosistema, ¿no? Tiene diferentes funciones, ¿no? Y esas funciones están asociadas a la capacidad que tienen para proporcionar principalmente bienes y servicios, ¿no? Y de ahí nacen los bienes y servicios ambientales, ¿no? Y dentro de los principales tenemos la producción primaria neta, que es la biomasa vegetal, puede ser, o animal, el ciclo hidrológico, el control biológico, la formación del suelo, ¿no? Como funciones que cumplen los ecosistemas. Ahora, en cuanto a los servicios ecosistémicos, que se han identificado hasta 22 servicios ecosistémicos que pueden proporcionarnos, pero los cuales se han agrupado en 4, ¿ya? Para efectos de los lineamientos se han agrupado en 4.
Un tipo de servicio ecosistémico es aquel denominado el servicio de provisión o suministro. ¿Y en qué consiste ese servicio de provisión? ¿Sí? Son aquellos que van a proporcionar beneficios, ¿no? Vinculados a bienes y servicios que las personas reciben directamente de los ecosistemas. Ejemplos de esos, ¿no? Son pues alimentos, fibras, recursos genéticos, combustibles, ¿no? La leña, todas esas productos bioquímicos como medicinas naturales, productos farmacéuticos, el agua, ¿no? Otro grupo de servicios ecosistémicos son los servicios de regulación. Y estos servicios de regulación proporcionan beneficios que se obtienen a partir de la regulación de los procesos de los ecosistemas. Y ejemplos de esos, pues de ahí están todo lo que es vinculados a regulación, como es la regulación de la calidad del aire, ¿no? Regulación del clima, la regulación hídrica, el control de erosión, ¿no? La purificación del agua y el tratamiento de aguas de desecho, la regulación de enfermedades, regulación de pestes, polinización, lo que son regulación de riesgos naturales y lo que es el secuestro de carbono. Sí, esto en cuanto a los servicios de regulación. El otro grupo de servicios son los vinculados a servicios culturales, ¿no? Son los beneficios no materiales que las personas pueden obtener de estos ecosistemas. Ejemplos de esos pueden ser, por ejemplo, aquellos servicios vinculados al valor espiritual y religioso que puede tener un determinado, ¿sí?, ecosistema, los valores estéticos, la belleza paisajística, aquellos vinculados a la recreación, ecoturismo, y aquellos que proporcionan un sentido de identidad y pertenencia a un determinado lugar, ¿no?, del territorio. El cuarto grupo de servicios son aquellos que están agrupados en servicios de soporte, ¿no?, hábitat o base. Un ejemplo de estos servicios son aquellos, por ejemplo, que nos proporcionan el ciclo de nutrientes, que la formación de suelos, la producción primaria, el mantenimiento de la biodiversidad como las especies, genes y ecosistemas, ¿no? Son esos cuatro grupos, ¿no?, que se han agrupado de servicios ecosistémicos que proporcionan los ecosistemas. Ahora, si bien es cierto, alguien decía ayer que dicen el sistema, ¿no?, el SNP solo reconoce que hay dos tipos de proyectos, ¿no? O al menos eso es lo que capté ayer, ¿no? No es así, ¿no?, sino que los lineamientos priorizan esos tipos de proyectos vinculados a regulación hídrica y aquellos vinculados a control de erosión de suelos, ¿sí? Eso no significa de que proyectos vinculados, por ejemplo, a recuperación de ecosistemas mismos no se puedan formular, ¿sí? Sino los lineamientos están orientados más que todo a priorizar estos servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos, ¿sí? Entonces, esa es la prioridad que da de estos lineamientos, pero no significa de que los otros tipos de tipología de proyectos que puedan haber en proyectos ecosistémicos no se pueden formular, no se puedan hacer, ¿ya? Bueno, el marco normativo, ya solamente les voy a mencionar que estos lineamientos, ¿sí?, han respetado lo que nos dice la Ley General del Ambiente, ¿sí?, los lineamientos vinculados a Política Nacional de Inversión a Diversidad Biológica, ¿sí? O sea, ha tenido en consideración lo que buscan
este marco legal del sistema ambiental. Y el tercer punto, ya entrando a lo que son los proyectos de inversión pública de esta tipología, digamos, ecosistémicos, podemos ver que solamente hay se concentra el esfuerzo en identificar 3 tipos de proyectos. Una tipología de proyectos son aquellos vinculados a servicios ecosistémicos. Ahí el objeto de intervención en este primer grupo de proyectos es el servicio de regulación. Y los PIP que pueden ser intervenidos, ¿sí?, dentro de ese grupo son el servicio de regulación hídrica y el servicio de control de erosión de suelos. ¿Ya? La otra tipología de proyectos es los proyectos de inversión pública en especies. El objeto de intervención en este caso es un bien, ¿sí? Acuérdense que un proyecto de inversión pública, ¿sí?, puede intervenir en bienes o servicios públicos, ¿sí? En este caso, servicios ambientales y bienes que pueden producir los ecosistemas, que son bienes ambientales, ¿sí? En este caso, un PIB en especies, pues es un bien, ¿sí? Y ese bien puede ser especies de flora y especies de fauna. Y ahí, entrar un poco de detalle en ese tipo de proyectos, pueden ser especies, por ejemplo, pueden ser intervenciones en especies que están categorizadas en peligro crítico, listados como tal en las normas, ¿no?, en las normas, por ejemplo, que puede tener el MINAM. Especies, variedades de razas de cultivos y crianzas de la agrobiodiversidad no comercial y sus parientes silvestres. En aquellas especies que tienen importancia sociocultural, cuyo hábitat esté comprendido en el ámbito de un ecosistema priorizado o degradado. Dos tipologías de proyectos de servicios ecosistémicos y PIB de especies, y el otro es los proyectos que van a intervenir directamente en el ecosistema. Ahí el objeto de intervención es el mismo ecosistema, ¿sí? Y el ecosistema se viene, dentro de los proyectos de inversión pública, viene a ser un bien, ¿sí? Todo el ecosistema se considera como un bien. Ahora, ¿qué tipos de intervenciones pueden ser? Se puede intervenir en aquellos ecosistemas priorizados que estén listados en el numeral 2 del artículo 99 de la Ley General del Ambiente, ¿sí? Hay un pequeño listado ahí. Aquellos humedales que sean reconocidos en el Perú por intervención relativa a los humedales de importancia internacional, ¿no?, los Ramsar, que ustedes están trabajando, un proyecto. Aquellas áreas que que están dentro de un área de conservación ambiental, zonas de protección y conservación ecológica y las zonas de recuperación identificadas en los procesos de zonificación económica aprobados por el MINAM, en las famosas ZEE, ¿sí? Pero ojo, tiene que estar aprobado por el MINAM. ¿Ya? En aquellos ecosistemas que proveen bienes y servicios esenciales para poblaciones, especialmente en el ámbito rural. ¿Sí? Si bien es cierto, de repente no está priorizado en ninguno de ellos, pero sí un ecosistema que puede ser de mucha importancia para la existencia de repente de una población rural, ¿no? Porque vive de los bienes y de los servicios que provee ese ecosistema. Zonas priorizadas para la diversidad biológica listadas en el plan director de las áreas naturales protegidas, ¿sí? O sea, en las áreas naturales protegidas se pueden intervenir, pero siempre y cuando estén priorizadas, ¿sí?, según el Decreto Supremo 016/2009 MINAM. Zonas priorizadas por los sistemas regionales de conservación, ¿sí? O sea, después de ver
tener un área de conservación regional, de haber hecho todo el trámite, ¿sí? En ese plan director que se desarrolla, se prioriza. Y si están priorizadas, pues con un proyecto de inversión pública se puede intervenir. Ecosistemas degradados que se encuentren en un área natural protegida de administración nacional o en áreas de conservación regional con sustento documentado. ¿Sí? Se puede intervenir. Pero siempre y cuando hay que documentar que, en este caso, si está dentro de un área natural protegida, algún elemento o un componente del ecosistema se ha degradado, el mismo que habría que sustentar, ¿sí? Por ejemplo, que podría ser de que algún servicio ambiental que genera ha disminuido, ¿sí? Regulación hídrica, por ejemplo, ha disminuido, alguna especie ha disminuido, ¿no? Que pone en peligro la existencia del mismo ecosistema, ¿no? Zonas de agrobiodiversidad creadas de acuerdo a normas. Bueno, esos son los aspectos que se pueden intervenir en esta tipología de proyectos vinculados a ecosistemas netamente. Entonces, 3 tipologías de proyectos, ¿no? Proyectos vinculados a servicios ecosistémicos. En la otra tipología, proyectos vinculados a especies, y los proyectos, ¿no?, cuyo objeto de intervención es el ecosistema. ¿Ya? No debe confundir. Siempre la intervención en un proyecto de inversión pública se hace porque alguien lo requiere. Si bien es cierto, el objeto de intervención es el ecosistema en sí, pero hay alguien que lo requiere, que lo necesite, que está siendo afectado, como lo recalcaba bien, que se llama Oscar, ¿sí? ¿Para quién? ¿Quién hace uso de sus servicios? ¿Sí? Entonces ahí de repente hay entre los que son netamente ambientalistas y los que ya entramos a lo que son proyectos de inversión pública, lo aterrizamos proyectos de inversión pública, ¿sí? Ahí de repente puede haber una confusión, ¿ya? Porque esa conversación, algo le escuchaba a Coral, ¿sí? La intervención, el objeto de intervención es en el mismo ecosistema, ¿ya? Pero la intervención se va a hacer ¿para quién? Porque alguien recibe un beneficio, ¿sí? Tiene un uso de ese ecosistema, sea un bien, sea un servicio, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del proyecto de inversión pública, no podemos intervenir en un ecosistema que nadie, digamos, lo va a demandar, ¿sí? Porque está asociado al concepto de sostenibilidad. Eso lo vamos a ver después. Si no hay nadie que nos demande, que no necesita, que haga uso de los servicios que genere o los bienes que genere ese ecosistema, ¿sí? Se plantea como proyecto de inversión pública después quién va a dar esa famosa sostenibilidad que se requiere en ese tipo de proyectos, la conservación. ¿Ya? El objeto de intervención en sí es el ecosistema. Bien, entonces lo que le decía, ¿no? Las intervenciones vinculadas netamente a crear bancos genéticos, conservación de genes, ¿no? Ese tipo de proyectos, si solamente se engloba, ¿sí?, en ese objeto de intervención en la conservación de genes, si solamente constituye esa intervención, se encierra en esa intervención, no constituye un proyecto de inversión pública, ¿ya? Esa conservación genética que se requiere hacer, digamos, en un proyecto X, ¿sí?, tendría que formar parte de una de las 3 tipologías de proyectos que hemos visto, ¿sí?, vinculado a un ecosistema, a un servicio ambiental, ¿sí?, regulación o provisión de especies, ¿sí?, como un componente, ¿ya? Pero como en sí mismo no vendría a ser un proyecto de inversión pública. Ahora, pueden detectarse de repente también cuando se esté haciendo el diagnóstico en el mismo ecosistema que una de las factores que puede generar de repente la degradación es la
de repente la falta de capacidad de gestión del mismo ecosistema. Entonces ahí salta la necesidad de incorporar un elemento, ¿sí? Vinculado a creación de capacidades, ¿sí? Pero como un elemento más del proyecto, ¿ya? Pero si el proyecto se focaliza en lo que es crear, mejorar de repente capacidades para gestionar el servicio ecosistémico y nada más, y no interviene en el ecosistema, ¿sí? Es un proyecto del tipo institucional, ¿no? Es lo que de repente el grupo 6, ¿sí? El grupo 6, ahí de repente un poco al principio estaba, ¿sí? Por ahí más en gestión, o sea, su propuesta ya más por gestión, ¿no? Pero esperemos que hemos ido evolucionando, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya estamos tratando de aterrizar un poco más. Entonces, tiene digamos, puntos clave que hay que tener en cuenta, ¿sí? De que no hay proyectos vinculados a intervención netamente en lo que es genes, conservación, crear un banco de genes, en sí mismo no es un proyecto de inversión pública, tiene que ser parte de un proyecto ecosistémico, ¿no? Proyectos vinculados netamente a gestión de capacidades para mejorar la gestión de un determinado ecosistema, también eso no es proyecto ecosistémico, ¿no? ¿Sí? Es un proyecto del tipo institucional, ¿sí? Eso, para que sea un proyecto de servicio vinculado a un PIB verde de lo que estamos viendo, ¿sí? Tendría que ser parte de un componente, ¿sí? Un componente, una actividad. Bien. Aquí, de repente, esta definición es muy general, porque esto también nos va a llevar a hacernos preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la conceptualización de un proyecto de inversión pública que todos la conocemos, ¿no? Es intervención limitada en el tiempo. Si un proyecto, digamos, a los que normalmente el SNIP ha venido desarrollando hasta ahora, mayormente un 99%, la fase de inversión, ¿sí? Que es a lo que está referido intervención limitada en el tiempo, ¿sí? La fase de inversión, ¿sí? 2 años, 3 años, en algunos casos de grandes proyectos, sobre todo de irrigaciones, de repente 5 años, ¿sí? de ejecución, o sea, fase de inversión. Pero cuando hablamos ya de este tipo de proyectos, ¿cuánto debe durar la fase de inversión? Ayer preguntaba a Oscar, ¿no? A los amigos de La Molina, decía, ¿y cuánto dura la recuperación de un bofedal? Les preguntaba, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? 5 a 20 años la respuesta, ¿no? Y Oscar decía después un poco más, ¿no? Entonces, pero ahí hay que diferenciar, ¿no? O sea, esto no está acotado, ¿no? Hay que diferenciar. ¿Hasta qué momento podemos considerar que es inversión en este tipo de proyectos, ¿no? Conceptualmente definidos que la fase de posinversión empieza cuando se genera, ¿sí? O la población usuaria empieza a recibir los primeros beneficios que genera el proyecto. Eso es conceptual, general. Pero llevándolo a un proyecto ecosistémico, ¿cuándo se empezaría a recibir esa primera unidad de beneficio, digamos, ¿no? De ese tipo de proyectos? Si es el bofedal que ustedes están trabajando en el grupo 3, ¿no? O es el que se llama el Ausangate, el Nevado, no creo que, ¿no? ¿En qué año? ¿Cuánto tiempo debe durar la inversión? Según las intervenciones, ¿no? Y eso nos va a llevar a desarrollar, definir nuestro horizonte de evaluación, que desarrollamos el módulo anterior, ¿sí? ¿Cuánto va a durar? ¿Va a exceder los 20 años? Posiblemente va a exceder, ¿sí? De repente va a llegar hasta los 30 años. En esta tipología de proyectos no está acotada. En las propuestas que se van a desarrollar van a ayudar a acotarlas, ¿ya? Van a ayudar a acotarlas.
Bueno, el uso de recursos públicos total o parcial es lo mismo, ¿sí? No hay mayor diferenciación. Dice que la finalidad tiene que ser crear, ampliar o mejorar capacidades para la prestación de bienes y servicios. ¿Sí? Es el concepto general, ¿sí? De un proyecto. Pero para llevando yo este tipo de proyectos, dice que su finalidad solamente es recuperar. ¿Ya? O sea, la naturaleza de intervención del proyecto se centra en recuperar. ¿Sí? Recuperar. ¿Ya? Y recuperar significa de un bien o servicio que se está proveyendo, que se está generando, se ha perdido totalmente o ha disminuido parcialmente, ¿sí? Entonces lo que se trata es recuperar a esos niveles iniciales que se tenía, tratar de aproximar a los niveles iniciales que se tenía, ¿sí? Si el caudal de una cuenca, pues generaba antes, no sé, cuando llegan a medir de repente la oferta en balance hídrico, la cuenca generaba, pues no sé, en términos de caudales, ¿no? No sé, 500 metros cúbicos por segundo. Pero ahora ustedes miden ya no es 500, es 400, ¿sí? Entonces, ese es un síntoma de que todo el ecosistema se ha degradado, ¿sí? Es un síntoma. Entonces, viene la propuesta de intervención que se tiene que recuperar, ¿sí? A eso se refiere, recuperar, ¿ya? Bueno, la generación de beneficios durante la vida útil, eso no hay mayores diferencias, y los beneficios son independientes de los de otros proyectos también, bueno, referido a que este tipo de proyectos ecosistémicos no deben ser fraccionados. Bueno, entonces, la naturaleza de intervención, a ver, entonces, naturaleza de intervención, por eso es que en ese tipo de proyectos debe ser recuperación, ¿ya? No hay conservación, no hay mejoramiento, no hay creación, ¿sí? Al menos por ahora, ¿ya? Creación. ¿Se puede crear un ecosistema? No sé, ¿no? Eso lo dejamos para discusión todavía, ¿ya? Pero para SNIP todavía solamente nos sentamos en recuperar lo que ya existe, lo que se ha perdido, ¿sí? Ahora, ¿quiénes pueden formular este tipo de proyectos? Las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿sí? Compartidas, pero hay que ver sus niveles de competencia, ¿ya? Sus niveles de competencia. Las entidades del gobierno nacional, por ejemplo, lo que es el MINAN, ¿sí? El MINAN puede centrarse en las tres tipologías de proyectos que hemos visto, en lo que es recuperación de especies referidas a flora, a fauna, recuperación de ecosistemas, ¿sí? Aquellos que estén degradados, que pueden ser cuencas, humedales, ríos, lagos, lagunas, los mismos suelos, y la recuperación de los servicios ecosistémicos vinculados principalmente a regulación hídrica y control de erosión de suelos. Entonces, dependiendo de las competencias, ¿sí? Puede intervenir en ese tipo de proyectos. Y el gobierno regional también puede intervenir en esas tres tipologías de proyectos, ¿sí? Pero hay que ver sus delegaciones de funciones que ha tenido, ¿sí? Puede intervenir en recuperación de especies, recuperación de ecosistemas y recuperación de servicios ecosistémicos. Y los gobiernos locales también pueden intervenir en recuperación de ecosistemas, recuperación de servicios ecosistémicos, pero más no así en la recuperación de especies.
¿ya? Entonces, pero cada uno tiene sus funciones, ¿sí? Los gobiernos locales lo rige la ley orgánica de gobiernos locales, ¿sí? Entonces hay que ver sus funciones, hasta qué nivel lo permite su intervención. Obviamente, un primer marco de intervención es que no puede ir más allá de su territorio, ¿sí? De su ámbito jurisdiccional. Ahora, estas tipologías de proyectos, ¿sí? Ya hablando de la estructura funcional programática, los PIP vinculados a la recuperación de ecosistemas, ¿sí? Corresponden al grupo funcional 120. Los proyectos vinculados a recuperación de especies deben corresponder al grupo funcional 119, ¿ya? Eso deben colocarlo en aspectos generales, ya los que están haciendo proyectos de ecosistemas. Y lo que es recuperación de servicios ecosistémicos, los referidos a regulación hídrica, grupo funcional 122, y control de erosión de suelos, al grupo funcional 120, ¿sí? Entonces eso ya está establecido, no hay vuelta que dar, ¿ya? Es sí o sí tiene que ir en esos grupos funcionales, ¿ya? Y mientras haya, más adelante saldrán las otras tipologías de proyectos, pues se les ubicará en las otras grupos funcionales, pero por lo pronto, para estas tipologías que son prioritarias y que es la mayor, digamos, demanda que puede existir a nivel nacional, se ubican en estos grupos funcionales, ¿ya? Bueno, como ya dijimos, la naturaleza de intervención, ¿sí? Es recuperación. Algunas condiciones generales que deben cumplir cuando ya nosotros nos focalizamos en una de las tipologías de proyectos. Cuando el objeto de intervención es la recuperación del mismo ecosistema. Ahí lo que debemos demostrar es que el ecosistema debe estar degradado, ¿sí? Degradado, es decir, debemos de evidenciar que se ha producido alguna disminución de algún bien o servicio que éste genera, ¿sí? Bien o servicio ambiental, lo que decían, se ha disminuido el caudal hídrico que generaba del servicio de regulación hídrica, hay que demostrar en cuánto disminuir, ¿sí? Como un factor principal. Ya, como dice acá, los proyectos vinculados a PIP ecosistémicos, ¿sí? Su área de intervención, específicamente aquellos vinculados a regulación hídrica, es, digamos, en términos concretos, de la bocatoma, antes de la bocatoma, hacia arriba, ¿sí? Y para poder hablar ya de proyectos en sí vinculados a servicios ya de otro tipo ya de riego, ¿sí? Aguas para riegos de la bocatoma, digamos, de ahí para abajo, o de la presa para abajo. Proyectos de agua potable también tienen su bocatoma, de la bocatoma para abajo, ¿sí? Que ya son otras unidades productoras ya que generan ese servicio complementario, ¿sí? En todo caso, si no quiere atajar en forma integral, tendría que ser a través de un programa de inversión, ¿no? PIP de riego, PIP de servicios ecosistémicos. Ya, bueno, estamos mencionando lo que es cuando los PIP se concentran en recuperación de ecosistemas. Decíamos que ahí hay que demostrar, hay que evidenciar, ¿sí? ¿Por qué está degradado ese ecosistema? Eso es por una disminución de algún bien, un servicio ecosistémico. Y además de ello, debe cumplir una de las dos condiciones siguientes, ¿sí? Además de demostrar que está degradado, ¿sí? Además de eso, una de estas dos condiciones que vienen. Una es que el ecosistema debe tener relevancia económica, social o cultural. Y si nosotros planteamos un proyecto de ese tipo, vinculado a un ecosistema, en el proyecto debe de demostrarse cuál es el grado de la relevancia económica que tiene, ¿sí? Y cuál es la relevancia, importancia para la sociedad, perdón, ¿sí? Y cuál es la importancia cultural que tiene. De esos tres, por lo menos dos sustentar en el proyecto,
lo que decías tú, Eric, ¿sí? Tiene importancia económica, sí, claro, ahí está atado justamente a un mercado que depende de ese servicio ecosistémico. Entonces, en ese proyecto hay que demostrar eso para intervenir en un ecosistema. O, por otro lado, es que el ecosistema de intervención sea único por su representatividad en nuestro país. Sí, bueno, eso lo define, en este caso le corresponde definir al MINAM, que pueden ser lomas costeras, bosques secos de valles interandinos, manglares y bosques amazónicos. ¿Sí? Eso, o sea, demostrar que el ecosistema está degradado y por lo menos una de las dos condiciones siguientes, que tenga relevancia económica, social o cultural o que el ecosistema sea único o representativo para el país. Y los otros tipos de proyectos vinculados a la recuperación de especies, también debemos demostrar que debe tener relevancia económica, social y cultural. ¿Sí? Ahí sí debemos demostrar también de esos tres aspectos, lo económico, lo social y lo cultural, al menos dos en el proyecto, si uno quiere intervenir por ese lado, en recuperación de especies. Un ejemplo en recuperación de especies son, por ejemplo, la tortuga taricaya en cuenca amazónica, el cóndor andino, ¿sí? Que algunas ONGs también están interviniendo en ese tipo de recuperación del cóndor. El zamullido de Junín, el perlite de Iquitos, la macha en zona de costa peruana, ¿sí? La macha que ya no existe. Los proyectos de recuperación de servicios ecosistémicos de regulación. Acá sí, debemos de asegurar que existe un demandante. ¿Sí? Un demandante, o que es lo mismo decir quién está siendo afectada por ese, ¿sí? Por ese servicio, sea regulación hídrica, erosión de suelos. ¿Sí? No puede haber un proyecto si que no hay alguien que lo demande. Definir la situación de la propiedad donde se va a intervenir. ¿Sí? Y esto obviamente nos va a definir el tipo, si el Estado puede intervenir o no puede intervenir. ¿Sí? Si es una propiedad privada, el Estado puede intervenir en ese tipo. ¿Sí? Entonces hay que definir ese tipo de propiedad. Entonces eso nos va a llevar a intervenir si el Estado puede intervenir directamente o puede ser un tipo de intervención, de repente, si es privado netamente, un tipo de intervención de tipo asociación público-privada, ¿sí? Eso depende cuando la área de intervención es netamente privada. O de repente se puede implementar mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. Los proyectos de regulación hídrica deben estar orientados a recuperar dichos servicios antes del punto de captación, en general, captación, ¿sí? Si es proyectos de riego, ya. Entonces, los proyectos de regulación hídrica, les decía que su ámbito de intervención es hasta antes, ¿sí? Hasta antes del punto de captación, es decir, donde está la bocatoma para arriba, ¿sí? O sea, no incluye la bocatoma. O sea, proyectos de agua potable también, o sea, no incluye esos proyectos en la infraestructura de agua potable, ¿sí? Sino hasta el punto donde entrega a esas infraestructuras. ¿Ya? Proyectos de servicios de control de erosión de suelos intervienen en aquellos procesos de retención de suelos, ¿sí? Cuyos fines sean pues disminuir sedimentos, mejorar calidad del agua, disminuir de repente desbordes, inundaciones o que tengan un fin de conservar netamente los suelos, ¿sí? Pero como les decía, intervenir en un proyecto de un servicio ecosistémico de regulación puede tener impactos en otros servicios ecosistémicos, ¿sí? En otros servicios. Y si se puede valorar, bien, se valora, ¿ya? Si es que no se puede valorar, se puede identificar y quedarlo ahí. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, evaluación. Bien, y ya
Para terminar, ¿dónde que se llame el alcance que puede tener un proyecto de, por ejemplo, cuyo objeto de intervención sea el ecosistema? Acciones referenciales que puede incorporar en ese tipo de proyectos, ¿no? A los que ya les han mencionado, por ejemplo, ayer para bofedales, ¿sí? Una de esas acciones, por ejemplo, es muy importante, la implementación e instalación de equipos instrumentales para monitoreo y control, ¿sí? Lo que les recomendaba Oscar, ¿sí? Es importante implementar el monitoreo. ¿Cómo va a evolucionar este proceso que se está implementando? Y más aún si todavía el bofedal va a demorar 20 años o de repente más, ¿no? Acciones vinculadas a recuperación de la cobertura vegetal a través de hierbas, arbustos, árboles, instalación de infraestructura relacionada vinculada con la recuperación de estabilidad de suelos. Puede haber también que se llama desarrollo de módulos experimentales de investigación aplicadas para recuperación, aprovechamiento sostenible del mismo ecosistema. Si es necesario, desarrollar una línea base y realización de repente algunos estudios especializados que coadyuven a definir las causas por las cuales el ecosistema se está degradando, ¿no? Eso se puede, obviamente, justificadamente como acciones de intervención en un proyecto de ese tipo. En lo que es la tipología en especies, también siempre hay unas acciones que se recomiendan, siempre va a ser la realización de una línea base. Ya puede haber también estudios especializados para hallar causas que pueden estar afectando a la especie o al hábitat mismo de esas especies. Puede haber una acción vinculada al desarrollo experimental e investigaciones aplicadas para recuperación y conservación de la misma especie. Se puede considerar implementaciones de instalación de equipos, instrumental de investigación en la zona, acciones vinculadas al repoblamiento de especies, recuperación de hábitat, implementación de instalaciones, equipos instrumentales para monitoreo, acciones para promover y aprovechar sosteniblemente la especie y promoción para el desarrollo de las capacidades de los actores locales, o sea, la sensibilización, ¿no? El empoderamiento. Esas son como acciones generales, pero pueden haber otras. ¿Ya? Y lo referente a servicios e ecosistemas de regulación, como acciones pueden ser instalación de infraestructuras relacionadas con la recuperación de estabilidad de suelos, la contención de sedimentos, regulación de escorrentías y conciliación de cauces, desarrollo experimental de algunas investigaciones, recuperación de cobertura vegetal, ¿no? Sea mediante pastos, hierbas, arbustos, árboles, forestación, reforestación. Implementación de instalaciones, equipo instrumental para monitoreo y desarrollo de capacidades del ejecutor, operador e involucrados claves para la gestión de la fase sobre todo de postinversión. Como ven, en estas tres tipologías de proyectos se recomienda una actividad de monitoreo, que es lo que Oscar también recomienda, ¿sí? De su experiencia de Condesam, ¿no? Y obviamente la actividad común es la recuperación de cobertura vegetal, ¿no? Pero ahí va a depender del tipo de especie, si pasturas, un tipo de árbol, ¿no? U otras acciones que se pueden identificar en los proyectos que nosotros estemos desarrollando. Bien, entonces con eso queríamos aterrizar un poco, que yo sé que todavía falta mucho, ¿sí? Para aterrizar en lo que se llama, por ejemplo, qué herramientas utilizamos para delimitar nuestra área de estudio o el ecosistema que está vinculado a entender cómo funciona de repente un determinado ecosistema, que es muy complejo, que ya nos lo han dicho, ¿sí? Entonces, por eso viene la recomendación de Coral, ¿sí? Que nos decía, para determinar, hacer el diagnóstico, ¿sí? Ver si está degradado o no, identifiquemos cuál es el factor fundamental que hace que funcione
el ecosistema o el servicio, ¿no? En el caso de Bofedal decían que si no hay agua, ¿sí? No se produce o sea, estaría condenado a desaparecer de repente ese ecosistema. Bien, entonces esto lo que viene a continuación ya es que se llama construir lo que es, sobre todo en los proyectos ecosistémicos, ¿ah? Vamos a trabajar principalmente con ellos en este módulo, como ya se han dado cuenta los otros grupos, ¿no? Vamos a construir los 3 ejes del diagnóstico. El diagnóstico del área de estudio, ¿sí? La unidad productora y los involucrados. En ecosistemas, la unidad productora puede haber un ecosistema o más de un ecosistema, ¿ya? Dependiendo cuál sea su puerta de entrada. Y en cada uno de esos temas de diagnóstico vamos a definir cuáles son los temas que debemos de desarrollar, independientemente si ya lo tienen desarrollado o si tienen información, ¿ya? Y por cada tema vamos a identificar qué indicadores necesitamos, ¿sí? Para demostrar o demostrar que se llama el estado situacional de este ecosistema, ¿sí? Y seguidamente de ese indicador, qué trabajo se necesita hacer como grupo para tener, que se llama, construir ese indicador que va a representar el tema y va a figurar en mi diagnóstico.